Bueno, bendiciones. Hemos venido por acá a un sector que se llama Huntington Beach porque vamos a bautizar un buen grupo de personas el día de mañana y vinimos a inspeccionar el terreno y damos gracias a Dios que hay un ambiente propio para el día de mañana celebrar los bautismos. He estado pensando mucho acerca del asunto del privilegio que tenemos de hablar en lenguas, porque fue una de las cosas que Dios me dio para este tiempo, la necesidad de hablar en lenguas. Y cuando encuentro los beneficios de hablar en lenguas, descubro que es algo vital para este tiempo, porque cuando uno puede hablar en lenguas, evidentemente es porque recibió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Señor. Entonces, lo que estás recibiendo es la vida del Señor dentro de ti, y esa vida tiene que generar unos cambios, tiene que generar una virtud que ya está comprobado según unos estudios que se hicieron en la Universidad de Oklahoma, que cuando la persona habla en lenguas, los dos lóbulos frontales se activan y pudieron medir que cuando una persona habla en lenguas es tan poderoso que inmediatamente sube las defensas del cuerpo, o sea, causa literalmente una edificación en el cuerpo, de tal manera que al levantarse el sistema inmunológico del cuerpo se pueden destruir enfermedades. Y he encontrado, por ejemplo, estaba escuchando el testimonio de un hermano que se levantó muy inquieto y comenzó a orar en lenguas. Y mientras él hablaba ese lenguaje y se iba subiendo el poder y la virtud de ese lenguaje que estaba hablando, usted va a descubrir, déjeme decirle esto, usted va a descubrir que si usted puede orar en lenguas, está orando en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si oramos conforme a la perfecta voluntad de Dios, según el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, usted tendrá una respuesta positiva ante lo que esté pidiendo. Entonces, cuando usted habla en lenguas, está hablando el idioma de la perfecta voluntad de Dios. Y este hermano estaba hablando en lenguas y estaba edificando, estaba construyendo un poder maravilloso, porque esto me lleva a pensar que cuando una persona tiene a Cristo por el poder de su Espíritu, que es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos morando en usted, o sea, es el Zoe de Dios, la vida de Dios. Muchos creyentes no saben que por esa virtud y ese poder son literalmente trillonarios. Y es lastimoso que siendo espiritualmente trillonarios, vivan como si solamente hubieran recibido 2 pesos o $2 de bendición, cuando espiritualmente hablando son trillonarios. Entonces este hermano esa mañana se levantó orando en lenguas, y de repente cuando él estaba haciendo esa oración en lenguas, en la perfecta voluntad de Dios, recibió una llamada, y esa llamada era de una hija de él que había estado envuelta en un accidente automovilístico. Iba a 80 millas por hora distante de donde él estaba, y de acuerdo al reporte policíaco, ese carro literalmente por el impacto voló y se partió en diferentes lugares. Fue tan fuerte que el motor
se partió en dos. Pero en medio de ese accidente, la hija se salvó y ahora está sirviendo al Señor Jesús. Pero ¿cuál es el testimonio? De que mientras el padre estaba orando en lenguas, la hija estaba teniendo el accidente. Y la misma policía, cuando salió ella ilesa de ese vehículo, le dijeron: es imposible, hemos visto accidentes menos dramáticos que este y las personas no han sobrevivido. Y como quedó este vehículo es para que usted estuviera hecha a pedazos. Entonces no entendemos por qué usted se salvó. El padre entendió entonces por qué en ese mismo momento sintió la urgencia, la necesidad de hablar en esas lenguas del Espíritu. Estaba soltando un poder de vida, un poder protector. La Biblia claramente nos dice en el libro de Romanos, creo que es por allá en el capítulo 8, si no me equivoco, versículo 26, que cuando uno permite que el Espíritu lo tome, dice que uno puede interceder conforme a la voluntad de Dios por la intercesión del Espíritu. Y a los que aman a Dios, fíjate, conecta las lenguas, la voluntad de Dios a través de las lenguas, con esta otra escritura que mencionamos: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces esa persona que ama a Dios tiene al Espíritu de vida que intercede en momentos donde uno necesita operar en la perfecta voluntad de Dios. En el libro de Judas, los versículos 20 y 21, recuerda que tiene un solo capítulo, nos anima a hablar en lenguas y utiliza el mismo lenguaje Judas del apóstol Pablo, porque él menciona ahí que debemos edificarnos en nuestra santísima fe y que esa edificación nos mantiene en el amor de Dios, de tal manera que comienza a operar por el Espíritu mientras nosotros estamos hablando en otras lenguas. Es decir, tu hombre interior se fortalece, se edifica, se reconstruye. Y esto para mí es algo extremadamente potente, porque no hemos utilizado la potencia del Espíritu Santo como realmente la deberíamos utilizar, porque debemos ser fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestra santísima fe. Entonces, cuando usted comienza a estudiar la palabra, va a descubrir que el orar en lenguas es como si una planta estuviera siendo irrigada. Los que saben de agricultura pueden entender lo que esto significa. Entonces, por eso dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, cuando usted habla en lenguas, está irrigando, está eliminando toxinas aún en tu mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu inmediatamente, habla la Biblia, que reemplaza tus pensamientos, porque usted mismo no entiende lo que está hablando. Entonces quiere decir que viene un poder, que eso ya está comprobado, que toma una parte de tu cerebro, según dicen los expertos, que solamente se activa cuando un poder te toma y controla tu voluntad. Entonces el Espíritu Santo, según gráficas que han tomado, se va a ese lugar del cerebro y lo controla. Entonces aíslas tus propios pensamientos, que es donde se acumulan los temores, se acumulan las angustias, se acumulan las aflicciones, aquello que te lleva al pánico. Y viene el Espíritu Santo y dice: hazte a un lado, que yo voy a tomar control y voy a comenzar a interceder
conforme a la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, es tan potente que usted puede en lenguas literalmente bendecir su futuro, lanzar palabras por el Espíritu, porque las palabras que se hablan se quedan en el ambiente. Por eso la Biblia dice que un día daremos cuenta a Dios de cada palabra, y ya está comprobado porque hay mecanismos para agarrar palabras que se hablaron en un lugar. Entonces usted suelta palabras poderosas cuando hace esa oración en el Espíritu y lo hace audible, donde usted puede literalmente bendecir, porque activa tu fe, el futuro, y comienzas a ver resultados. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hoy? Activa esos ríos, activa esa fuente de vida, activa esa provisión, porque, hermano, el Espíritu Santo no es lo que está en la cola de la divinidad. El Espíritu Santo es Dios mismo, morando en ti. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí en esa vida hay libertad. Sabes que mientras yo estaba pensando en esto, vi literalmente tumores desapareciendo del cuerpo. Porque si es la vida de Dios que está dentro de ti, a medida que hablas en lenguas, y eso debes hablarlas de acuerdo a la situación que estés pasando. Yo recomiendo que una persona que quiere vivir en el Espíritu, que está metido en el orden de lo profético, ore en lenguas mínimo 1 hora, y vas a ver la diferencia en tu propio cuerpo. Y pude ver literalmente que alguien con un tumor canceroso, reconstruyéndose, edificándose, porque Pablo también utilizó el mismo lenguaje de Judas cuando dijo que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, si hay una enfermedad que ha descompuesto tu cuerpo, mira, según los expertos, cuando una mujer queda embarazada, el bebito que tiene en el cuerpo le reconstruye partes en su cuerpo que están deterioradas. Es un proceso de reconstrucción física. Usted estudie eso y va a descubrir esa maravilla que una mujer embarazada, un bebé le puede reconstruir partes de su cuerpo. Imagínense si eso dicen los científicos que sucede. Ahora imagínate tú, el Espíritu Santo, Dios dentro de ti, el Zoe de Dios, la vida de Dios. Y 2 veces dice la Biblia que te edifica, te reconstruye, levanta las áreas de tu vida donde usted necesita protección, donde usted necesita ser refrescado, donde usted necesita ser suplido. Por eso esto es un don maravilloso, por esto eso es un don glorioso. Yo quisiera que usted enviara esto a una persona enferma, no importa qué enfermedad tenga, y dile: habla lenguas por el Espíritu. El tamaño de tu enfermedad, que sea el tamaño de tu oración en lenguas, y envía vida de Dios a ese sector de tu cuerpo. Yo conozco un anciano de casi 90 años, usted lo ve y el hombre tiene una energía impresionante. Lleva como 60 años o más hablando en lenguas, y dice que cada vez que siente como un malestar en el cuerpo, se arrodilla y comienza a orar en lenguas, y las lenguas le sanan el cuerpo. Quizá usted nunca había oído esto que le estoy diciendo, pero ese anciano va a cumplir, ¿cuántos? 89. Como 90 y tantos años, y está totalmente sano, porque a través de las lenguas restaura su cuerpo
porque él ha recibido la palabra que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Entonces manda el poder de la vida de Dios a ese sector de tu cuerpo que necesita sanidad. Siento que cuando usted habla en lenguas, sale el mal humor y entra el poder. Sale la enfermedad y entra la virtud. Te conectas con el Cristo que fue levantado en la cruz del Calvario. Porque cuando Él dijo consumado es, y dejó de respirar, dejó de inhalar, al decir consumado es, exhaló vida, virtud. Él se chupó tu enfermedad, se chupó tu pecado, lo absorbió en su cuerpo, pero soltó su vida, que ahora viene por el poder de su Espíritu Santo. Tienes pensamientos turbios en tu mente, de confusión, de temor. Insúflalo con el poder del Espíritu Santo. Habla en otras lenguas. Es mi convicción que el Espíritu Santo invade nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿No dice la Biblia que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿No dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros? ¿No nos está cubriendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Entonces, ¿por qué no utilizarlo en el área de nuestro cuerpo, de nuestro ser, donde tengamos la necesidad? De acuerdo al diccionario, la palabra edificar viene del griego oikodomeo, que significa, oiga esto, construir una casa, erigir un edificio, restaurar un edificio, repararlo. Repararlo. Hay áreas de tu cuerpo que necesitan ser reparados. Por eso, cuando usted habla en lengua, se está reparando toda área que esté quebrada en tu vida, sea por edad, sea por estrés o sea por enfermedad. La potencia del Espíritu Santo va más allá que hablar en lenguas cuando hay una celebración bonita, porque hemos dejado el Espíritu Santo, ya sea para decirlo, recibió el hermano o la hermana, o cuando hay una bendición que llamamos, hubo una bendición y hablé en lenguas. No, Pablo dijo, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué? Porque el hombre, mira la lista que él da de todas las aflicciones, persecuciones, ataques que recibía. Cuando usted lee esa lista, dice usted, humanamente es imposible que un hombre pueda soportar tantísima situación en su vida. Pero ¿qué es lo que él hacía? Él reemplazaba los problemas por gloria. Por eso dice, esta leve tribulación provoca en mí un mayor peso de gloria. ¿Y qué es lo que te da peso de gloria? Si no es el poder del Espíritu Santo, si no es la unción del Santo morando en ti, Cristo moviéndose dentro de ti y poniéndote un cinturón, no, una valla de protección ante una lista tan larga como la que presenta el apóstol Pablo. Entonces, amados, edifíquense en cualquier área de su cuerpo, de su vida. Levántate en el nombre de Jesús. Dio un dictamen el médico. Suéltate hablando en lenguas y dile al Espíritu, intercede conforme a la voluntad de Dios y repárame esa área que el médico está diciendo que tengo enfermo. Pastor, yo no sé si habrá algún pastor que me está oyendo ahora, pero en medio de esta situación que estamos viviendo, edifica tu santísima fe hablando en lenguas. No solamente, porque escúchame lo que te voy a decir, hay cosas que tú necesitas que te vengan
que no las recibes leyendo la Biblia. Y no digan que estoy cometiendo una herejía. Yo sé que la palabra es poderosa, pero hay cuadros que se presentan que tú necesitas el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, para que venga y te suelte un código, una revelación para el momento. Si eso no fuera cierto, entonces ¿por qué la Biblia habla de interpretación de lenguas? Si era nada más cuestión de leer la Biblia y ahí está todo, ¿para qué necesito que un hermano hable en lenguas, las interprete, para yo ser edificado, consolado y exhortado? Díganme, tiene que ser que hay un lenguaje que el Espíritu te da, que trae un diseño para el momento, trae una unción para el momento, una palabra de restauración para ese instante. Amado pastor, yo no sé qué tan frecuente usted habla en lenguas, pero si tu esposa habla más en lenguas que tú, pégatele a ella y dile: amor, voy a tomarme de las manos contigo. Y tú comienzas a hablar en lenguas y yo te sigo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es contagioso. El Espíritu Santo es como carbones que cuando se pega uno con otro, el que está apagado se enciende. Y tú vas a ver, me vas a dar testimonio, porque yo vengo a declarar que por el Espíritu Santo se rompen ataduras de temor, se rompen ligaduras de impiedad, pensamientos erróneos y equivocados, y vas a entender por el Espíritu Santo que el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso solamente viene cuando el Espíritu opera en ti, porque parte del fruto del Espíritu es el amor. Y ese amor es el que echa fuera el temor. Por lo tanto, yo te recuerdo, amado pastor, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Avívalo, muévele, sóplale, ponle el abanico para que se encienda, y cuando se encienda, suéltate hablando en otras lenguas. ¿Por qué? Porque es un don. En el griego la palabra don es la palabra carisma. Es una gracia que viene sobre tu vida y es la misma que se usa para hablar en lenguas. El don, el carisma del Espíritu Santo es una gracia que Dios te ha soltado. Yo no sé, yo he estado predicando toda esta semana ahí en esa escuela profética y he estado dándole duro, pero el Señor me puso en mi corazón, porque yo siento que esta palabra va a desbaratar un tumor canceroso, y lo acabamos de ver. Un pastor ahí con una esposa con una pelota asquerosa, y yo siento en mi corazón que si ese hombre, ese pastor con su esposa se sueltan hablando en lenguas como estoy indicando por el Espíritu, le va a reconstruir. El tumor no va a tolerar el fuego, porque si lo quieren quemar con quimioterapia y no han podido, dime si el Espíritu Santo no es fuego. Dime si el Espíritu Santo no puede venir y quemar ese maldito cáncer. Lo reprendo por el poder del Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo. Pero es que necesitamos utilizar. Mira, yo descubrí esto de las lenguas porque me he enterado que el hablar en lenguas es un sistema de guerra espiritual. Es un sistema de guerra, es un sistema de combate, es una arma que se convierte en espada. La espada del Espíritu se convierte en palabras con las que puedes cortar toda maldad y toda inquina del enemigo. Así que yo te invito para que reemplaces el temor por poder, la confusión por el fluir
del Espíritu Santo, que tú toques la virtud de Dios y permitas que el río de Dios comience a beneficiarte. Repito y termino con esto: el Espíritu Santo es Jesucristo metido dentro de ti, el poder del Altísimo metido dentro de ti. Y si ese Espíritu vino sobre María y formó un bebito nuevecito, ¿no dice la Biblia que el Espíritu vino sobre María y creó un bebito nuevecito? ¿No podrá crear en ti unos riñones nuevos? ¿No podrá poner a esa hermana un seno nuevo? ¿No podrá arrancar un tumor? ¿No podrá ponerte un páncreas nuevo? ¿No podrá ponerte? Hombre, si formó un bebé completito, sin intervención de hombre, con todos los órganos, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. No podrás reconstruir el cuerpo de un hermano que te comiences a soltar hablando en lenguas conforme el Espíritu te dé que hables y recibas ese efecto de la vida de Dios dentro de ti. ¿Sabes qué? Envíaselo a alguien. Yo no sé para quién es esta palabra, pero alguien va a dar testimonio. Alguien va a recibirlo. Quizá ahorita mismo alguien esté recibiendo esta palabra. Compártela en el nombre de Jesús. Pero por favor, cuéntame el testimonio, porque quiero gloriarme en el Señor. Porque esta me la soltó, este código me lo soltó el Señor para compartirlo con ustedes. Les amo y oren para que el día de mañana no haya ningún impedimento, porque tenemos un buen grupo de personas que van a ser bautizadas. Y yo me voy a meter al agua como se metía Juan el Bautista. Y estoy orando que de la misma gente que está en la playa, alguien oiga el mensaje y se meta al agua también. Después le quitamos las escamas en el nombre de Jesús. Así que mañana voy a estar haciendo un video ahí para que ustedes se gocen con lo que Dios va a hacer. Lo hemos llamado Renewal, un día de renovación. Así que, es más, oremos ahora. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, regalo del cielo, Cristo habitando en nosotros, el resucitado, para edificarnos, para restaurarnos. Yo suelto ahora esta virtud y declaro que todo el que esté alabando a Dios y que nunca haya hablado las lenguas del Espíritu, las pueda hablar ahora, porque es un regalo. Gracias, Señor, porque tú sigues bautizando con el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, se les ama. Vengo a ver a mi nieta recién nacida y eso también me va a provocar aquí que hable en lenguas en el nombre de Jesús, porque está hermosa. Un abrazo, se les ama.